Buenos días, mi nombre es Henderson Ramírez y continuando con el ciclo de esta exposición hablaremos del léxico. Como profesional es importante resaltar que a medida que el ser humano evoluciona dentro de su contexto, va adquiriendo nuevos métodos propios de su personalidad. Esto le permite un desarrollo óptimo y significativo dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de estos métodos que realzan el profesionalismo y la forma de expresarse correctamente es el uso adecuado de un léxico acorde a las exigencias de su entorno. Cuando se hace referencia al léxico, se considera una serie de factores relacionados con un conjunto de palabras que son parte del lenguaje, aquel conocimiento que toda persona debe adquirir sobre su vocabulario, generando una habilidad en ella para un uso óptimo y de un nivel oral y escrito que le permite proporcionar un código vocal de altura. En relación a ello, el aprendizaje del léxico involucra una serie de elementos que permite almacenar unidades léxicas en lo que es el léxico mental, es decir, asociar un sistema gramatical en nuestro cerebro. Siempre se toma en cuenta una serie de aspectos en el contexto profesional de cada persona. Consideramos entonces que aprender un léxico es una actividad de constante variación y evolución. Ahora bien, como profesionales del derecho es necesario resaltar un léxico adecuado que permita ampliar términos jurídicos. Estos términos a través de los tiempos han ido evolucionando, formándose inclusive de un lenguaje antiguo que permite embellecer las palabras y su propio estilo. El léxico de un abogado se caracteriza por emplear una gran cantidad de términos jurídicos, empleando vocablos derivados del latín, del derecho romano, donde se observan términos arcaicos. Hay palabras o frases de carácter formulario, resaltando de esta forma un lenguaje culto y original en el carácter jurídico. Aunque hay algunos términos que pueden ser ambiguos en el contexto comunicacional, esto se debe a la carencia de interpretación en algunos campos jurídicos. Es por ello que como profesionales del derecho se debe manejar constantemente una oratoria adecuada en relación a un contexto presentado. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Lugo. El día de hoy les voy a estar hablando sobre la ortografía. Esta es la parte de la gramática que se encarga de escribir correctamente las palabras. El uso correcto de la ortografía en la comunicación de la práctica jurídica nos garantiza la redacción de forma clara, precisa y concisa, ya que la presencia de errores ortográficos nos conlleva a malas interpretaciones, confusiones, ambigüedades, conflictos legales y hasta la anulación de los documentos. Por lo que la redacción de documentos libre de errores ortográficos refleja el cuidado, la atención al detalle y el respeto en los procesos legales. Para finalizar, se puede decir que el uso correcto de la ortografía en la comunicación de la práctica jurídica es esencial para garantizar la precisión, la claridad, la credibilidad y el profesionalismo en el ámbito legal, ya que esto nos ayuda al éxito profesional en el campo del derecho. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Marvi Pérez. Yo le voy a hablar sobre el uso de sinónimos y antónimos en la comunicación y lenguaje en la práctica jurídica. Como primero tenemos la claridad y la precisión. La claridad y la precisión en el lenguaje jurídico puede ser completo a través de técnico, lo que se dificulta en su comprensión para aquello que no está familiarizado, a través con el uso de antónimos y sinónimos para aclarar los técnicos y con precisión, tanto como en los profesionales del derecho como para un cliente y tener gran parte en un involucrado en un caso. Adaptación en la audiencia. Esto es un punto muy importante. La comunicación en la práctica jurídica, tanto como en los colegas como en los jueces, a través de clientes y testigos, nos dice que en los diferentes niveles de conocimientos a través de comprensión y lenguaje jurídica, el uso de sinónimos y antónimos puede llegar a adaptarse al lenguaje jurídico en su audiencia.
Número 3. La persuasión efectiva. En el ámbito jurídico podemos decir que la persuasión habilidad es la clave para el uso de sinónimos y antónimos que nos puede llegar a enriquecer o ayudar dentro del discurso legal a través que nos ayuda a permitir y las expresiones de llegar a ser como gran parte de involucrados al caso de llegar a presentar argumentos. Saludos cordiales. Mi nombre, Rosa Caicedo, y hoy me corresponde explicar la importancia de los signos de puntuación en la redacción jurídica. La correcta utilización de los signos de puntuación es fundamental para la claridad y coherencia de los textos jurídicos. Los signos de puntuación permiten hacer énfasis en las ideas principales, presentar de manera ordenada las ideas secundarias, establecer límites en relación a las frases y los párrafos, eliminar la posibilidad de que se den ambigüedades. También acortan precisión al escrito. Un uso adecuado de los signos de puntuación puede mejorar la comprensión de los documentos legales. También se recomienda usar signos de puntuación de manera moderada y solo cuando sea necesario, ya que el abuso de oraciones subordinadas concatenadas es una práctica común en la redacción jurídica, lo que puede causar problemas de comprensión. Además, la falta de puntos para jerarquizar la información y el uso inapropiado de comas también puede afectar la interpretación y con esto la elegibilidad de los textos. Es importante prestar atención al uso de los signos de puntuación en la redacción, ya que con esto garantizamos una sólida formación en la redacción, por supuesto, y el mal uso de ellos y la mala ubicación de las paráfrasis afectarán los escritos. Lo importante de toda buena redacción es tomar conciencia que la escritura debe ser reflejo de un correcto pensamiento. Plasmar la terminología correcta no siempre resulta sencillo. Para ello debemos leer, estudiar y sobre todo practicar. Muchas gracias por su atención. Continuamos. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi punto a exponer es la homónima. Se refiere a la situación a la que dos personas comparten el mismo nombre o apellido. Esto puede generar confusiones y dificultades en el ámbito legal. En caso de un delito o una infracción, puede haber dificultades determinadas a la responsabilidad de una persona si comparte el mismo nombre con otra que esté involucrada en el accidente. En estos casos se puede tomar medidas adicionales con el arraigo que impide que una persona salga de un lugar determinado mientras se lleva a cabo una investigación. En Venezuela, el derecho a la identidad y al nombre está protegido por la ley en el decreto de 1260 y 1970. Establece que toda persona tiene derecho a un nombre y a su individualidad. Sin embargo, en caso de la homónima, es posible que dos o más personas compartan el mismo nombre o apellido. Cuando se presenta una situación homónima, es responsabilidad a las autoridades judiciales en el sistema legal tomar las medidas para evitar las confusiones y garantizar la correcta identificación de cada individuo. Esto puede implicar la adopción de medidas con la inclusión de datos adicionales a los documentos de identificación, la verificación de información adicional para distinguir a las personas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Seilek Oropesa y les voy a hablar de los errores en la redacción de documentos legales. Estos pueden tener graves consecuencias, tanto para el redactor como para los clientes. En algunos casos, los errores pueden llevar a la invalidación del documento, lo que significa que éste no tendría ningún valor legal. Los errores pueden llevar a malentendidos y confusiones, lo que puede resultar en disputas legales costosas. Por ejemplo, si un documento legal se transcribe incorrectamente, puede significar algo completamente diferente para las partes involucradas, lo que puede limitar sus beneficios y hacer que el documento sea inutilizable cuando sea necesario.
La redacción de documentos legales es un proceso complejo que requiere atención a los detalles y a una comprensión clara de las leyes y regulaciones aplicables. Algunos de los errores en la redacción de los documentos, los más comunes son la falta de coherencia. Los documentos legales deben ser coherentes y claros para transmitir el mensaje de manera efectiva. Es importante que los pensamientos estén unidos de forma coherente. Número 2. Errores gramaticales. La gramática y la ortografía son importantes en cualquier documento legal. Los errores gramaticales pueden afectar la interpretación del documento y en algunos casos puede ser invalidado. Número 3. Las oraciones largas. Estas pueden dificultar la comprensión del documento. Es importante dividir estos textos de oraciones largas a oraciones más cortas y claras. La falta de transiciones o conectores. Las transiciones son importantes para guiar al lector a través del documento. Es importante utilizar palabras y frases que conecten las ideas de todo el texto del documento. Y para finalizar, el número 5, reciclaje de escritorio. Esto significa tomar un documento legal ya utilizado anteriormente y sobreescribir sobre esto. El reciclaje de los escritos puede ser tentador, pero puede llevar a la inclusión de información incorrecta o desactualizada en el documento. Gracias. Buenos días, estimada profesora. Damos inicio a esta corta y significativa entrevista relacionada con la importancia del léxico y la redacción en la comunicación y la práctica jurídica. Decimos que el léxico es sumamente importante porque define las palabras con las cuales cuenta un hablante para hacerse entender. Un léxico puede crecer ya que algunos términos que solo son utilizados en un área restringida pueden llegar a traspasar fronteras y formar parte del léxico de otras zonas. Y podemos también agregar en relación a la redacción de que es sumamente importante el dominio de este tema por parte de los profesionales del derecho, habida cuenta de que debemos dar razón del conocimiento adquirido y del dominio del tema sobre el cual estamos tratando, el tema que estamos abordando en cada uno de los casos, de las situaciones que se nos presenten durante el ejercicio de nuestra carrera profesional. Para disertar, para comentarnos acerca de este importante tema, tenemos en la mañana de hoy la presencia del abogado Fernando Fernández Ocando, quien es especialista en gerencia de recursos humanos y especialista en auditoría, egresado de la ilustre Universidad de los Andes. Dejamos entonces el derecho de palabra a nuestro amigo, el abogado Fernando Fernández Ocando. Muchas gracias por la oportunidad, amigo Hugo, de poderme expresar y poder dirigirme a este prestigioso grupo de profesores y estudiantes de esta universidad. El léxico es algo que debemos todos los profesionales, indistintamente en todas las áreas en las cuales nos podamos desenvolver y podamos haber hecho carrera, es importante. Pero para el profesional del derecho, para el abogado, es importante un léxico que esté acorde con su personalidad, que esté acorde con el conocimiento, que esté acorde con el tema que se esté ejerciendo. ¿Por qué? Porque el derecho tiene muchas áreas, pero no podemos
hablar del derecho penal si no tenemos conocimiento, no podemos hablar del derecho agrario si no tenemos conocimiento, no podemos hablar de ningún tipo o de ninguna área del derecho si no tenemos el conocimiento correspondiente, y a eso se refiere el léxico, al conocimiento de las palabras, al conocimiento de la naturaleza de esas palabras y la aplicación correcta de esas palabras. Entonces, el léxico se hace importante en un profesional del derecho porque para poder redactar correctamente un documento, un escrito para presentarlo ante una autoridad jurídica o una autoridad competente, una autoridad civil o penal o en el área que sea, se necesita tener un manejo perfecto, adecuado de las palabras que tengan que ver con el asunto. Entonces, el léxico es uno de las cosas más importantes que debe adquirir y debe fomentar y debe hacer crecer todo profesional del derecho, porque de eso depende el éxito que pueda tener como profesional. Si tenemos un buen léxico, entonces vamos a tener una buena dicción. Si tenemos un buen léxico, entonces vamos a tener una buena ortografía. Y si tenemos un buen léxico, una buena dicción y una buena ortografía, entonces nos vamos a poder expresar correctamente. Vamos a poder expresar todas las ideas que queramos correctamente, bien sea escritamente o bien sea a través de una exposición oral. Bueno, muchas gracias al abogado Fernando Fernández Ocampo por la disertación que nos ha ofrecido en esta mañana sobre la importancia del léxico y la redacción en la comunicación y la redacción jurídica. Igualmente es importante, compañeros estudiantes, para lograr elevar nuestro nivel, nuestro léxico en nuestra carrera, la lectura es el elemento indispensable para nosotros lograr ser profesionales de éxito en el día de mañana.